Mientras se duchaba, de repente se dio cuenta de que su cuerpo estaba encogiéndose. Su anillo de boda se le deslizó del dedo. Su esposa quedó completamente atónita. El marido, que antes medía 6 pies, ahora casi tenía la misma altura que ella. Corrieron al hospital, pero los médicos no encontraron nada anormal. La estatura de Paul seguía disminuyendo día tras día. Muy pronto, llegó a ser del tamaño de una pelota. Temiendo que el gato pudiera hacerle daño, su esposa lo sacó de la casa, y hacia el exterior dio a entender que Paul había fallecido. Paul se enfadó muchísimo. Convencido de que su esposa no podía aceptar su nueva condición, su hija lo colocó dentro de una casa de muñecas. A Paul le encantó ese lugar. Todo le parecía perfectamente proporcionado. Incluso llegó a bailar con una muñeca. Al verlo tan feliz, su hija también sonrió. Pero cuando intentó hablar con él, los oídos de Paul ya no soportaban sonidos normales. A medida que su cuerpo seguía encogiéndose, su voz se volvía cada vez más débil. Incluso los sonidos cotidianos se volvieron insoportables. Al día siguiente, cuando Paul estaba solo en casa, el gato intentó entrar por la puerta para mascotas. Paul percibió el peligro y vio cómo el pestillo empezaba a ceder. El gato se agazapó, preparado para atacar. Paul cogió una aguja para defenderse y comenzó a retroceder lentamente. De pronto, el gato se lanzó sobre él. Paul logró deslizarse por una rendija, pero cayó directamente al sótano. Por suerte, cayó dentro de un cubo de basura y los desechos amortiguaron la caída. Cuando su esposa regresó, descubrió que Paul había desaparecido. Paul gritó pidiendo ayuda, pero su voz era demasiado débil. Al ver al gato colarse de nuevo, ella sintió un miedo inexplicable. Paul intentó llamar su atención una y otra vez, pero ella nunca llegó a verlo. Finalmente, abandonó el sótano. Pero para Paul, las escaleras eran ahora imposibles de escalar. No tenía forma de salir. Encontró un pequeño trozo de tiza y escribió su nombre en el suelo, con la esperanza de que alguien lo viera. Luego construyó un refugio improvisado con una caja de cartón, sellando todos los huecos, porque ahora, incluso un insecto podía poner su vida en peligro. Cada día, Paul se quedaba al pie de las escaleras pidiendo ayuda. Un mes después, ya era del tamaño de un huevo. Una araña lo confundió con una presa. Paul agitó la aguja para defenderse. La araña era casi tan grande como él. Se vio acorralado, sin salida. Justo cuando estaba a punto de ser devorado, clavó la aguja en la cabeza de la araña y la mató. Pero en ese sótano no había solo una araña. A medida que seguía encogiéndose, convertirse en alimento era solo cuestión de tiempo. Al final, su esposa aceptó que Paul había muerto. Se mudó de la casa junto con su hija. Cada noche, la niña miraba al cielo y echaba de menos a su padre. Cuando Paul se volvió lo bastante pequeño como para pasar por la rejilla de ventilación, ya era más pequeño que una hormiga y contemplaba un mundo inmenso ante él. En ese momento, Paul se sintió completamente perdido.